Y el día de hoy vamos a dar inicio al cuarto webinar de este ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Les agradecería por favor tener cuidado con los micrófonos. Vamos a... La charla de hoy se llama Análisis de riesgo y plan de negocio para una planta nuclear en Colombia. Esta temática se encuentra dentro del proyecto Nodos de Innovación Especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y está operada por Ruta N, con el objetivo de realizar un análisis del riesgo del mercado eléctrico de la nucleoelectricidad en Colombia. El día de hoy tenemos el placer de contar con Alfredo Tres Palacios, que va a ser el conferencista. Alfredo es doctor en Economía, magíster en Finanzas e ingeniero electricista. Alfredo es investigador asociado en MinCiencias, consultor y formador en temas de energía, finanzas y riesgos, con más de 15 años de experiencia en el análisis de los mercados eléctricos. Además de esto, pues Alfredo ha sido docente en tópicos de mercados de electricidad en la EIA, en la Universidad Nacional de Colombia y en el Instituto Tecnológico Metropolitano. Entonces, Alfredo, para IEEE PES Colombia y para esta iniciativa de nodos especializados de innovación de Ruta N y la Alcaldía de Medellín, es un placer contar contigo el día de hoy. Y pues nada, bienvenido y damos paso a tu charla. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Mil gracias, Felipe, por la presentación y mil gracias a todas las instituciones que están en esta iniciativa por la invitación. Es un momento bueno, bonito, interesante. Es un momento en el que pues, la academia y las instituciones están abriendo los espacios de discusión de asuntos que en el largo plazo sí van a ser relevantes para el país, sí van a ser relevantes para Latinoamérica, sí van a ser relevantes para el planeta. Es un momento muy interesante todas estas conferencias y todos estos ciclos de charlas en la medida que profesionales, académicos, investigadores, empresarios, estemos pensando en el futuro. Estemos pensando en el futuro. Muchas veces las redes sociales, el día a día, las mismas noticias oficiales, nos sumergen en el caos de la cotidianidad, pero no nos damos cuenta que muchos de los elementos que forjan o fomentan o determinan ese caos son elementos que se decidieron hace décadas. Las personas que hace décadas tenían la posibilidad de generar reflexiones, o que en su momento la generaron, hicieron todo lo que pudieron para que hoy tuviéramos el presente que tenemos. Todos nosotros tenemos ahora que estar determinando cuál es el futuro que le vamos a dejar a las próximas generaciones, cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros países, cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestras ciudades, cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros barrios, no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de nuestros vecinos o a los nietos de nuestros primos y por qué no a todas las personas con las que convivimos en el mismo planeta. Recuerden que las ideas y el conocimiento no tiene nacionalidad. Las ideas y los conocimientos no tienen momento de extinción, no finalizan. Pero sí tenemos que recordar que la voluntad es la que determina los resultados de los pueblos y los resultados de todo lo que cotidianamente vivimos. Dicho esto, para agradecerle a IEEE y agradecerle a todas las instituciones que siguen en esta iniciativa e invitando a que la energía nuclear siga siendo parte de la discusión, pero también todos los tópicos que puedan en el largo plazo llegar a influir, llegar a influir en nuestra cotidianidad o en la cotidianidad de quienes vienen. Una ciudad se debe pensar a más de 100 años. Si los ciudadanos queremos que duren más de 100 años, un país se debería estar pensando siquiera a 200 años si quienes pertenecemos a ese país queremos que dure por 200 años. La energía eléctrica es vital para el desarrollo. Hasta ahora no hemos encontrado un sustituto lo suficientemente perfecto para reemplazarla. No obstante, sí estamos encontrando lugares donde la energía eléctrica puede comenzar a sustituir. Si estamos hablando de transición energética, la transición energética en Colombia
digamos que en sus grandes dimensiones va a estar requiriendo el doble del sistema interconectado o el doble de capacidad que hoy tenemos. Lo voy a decir de otra manera, si todo lo que nosotros queremos que se materialice con la transición energética, es decir, si nosotros queremos que toda la movilidad del país sea eléctrica, si nosotros queremos que se haga la mayor sustitución posible de consumo de leña por energía eléctrica, si nosotros queremos buscar que la energía eléctrica sea la manera de eliminar las emisiones de CO2, tendríamos que duplicar hoy el tamaño del país. Normalmente en energía eléctrica nosotros, o para entregar la energía eléctrica, nosotros tenemos que hacer una cantidad enorme de actividades que involucran muchísimas personas. Esa cantidad enorme de actividades, pues digamos que lo vemos o normalmente las catalogamos en el proceso de llevar la energía desde un punto a los otros, y eso lo hemos llamado generación, transmisión y distribución. Y pues también tenemos que recolectar los dineros necesarios para pagar a todos los que participan de esas actividades, y eso lo hemos llamado comercialización, generación, transmisión, distribución, comercialización. Pues bien, si nosotros queremos una transición energética efectiva, o si nosotros quisiéramos hoy estar cumpliendo ese sueño que vemos para el futuro, pero si lo quisiéramos materializar hoy, necesitaríamos el doble de generación, el doble de transmisión, el doble de distribución y el doble de comercialización. Si fuéramos a dejar un sistema estático, necesitaríamos el doble de agua, el doble de gas, el doble de carbón, el doble de eólica, el doble de redes de transmisión, el doble de redes de distribución, pero aún así la economía seguirá creciendo. ¿Y qué es que una economía crezca en términos energéticos? Eh, que finalmente tendremos más personas a quienes beneficiar con la entrega de la energía eléctrica, entendiendo que el beneficio que la energía eléctrica entrega se da en dos dimensiones: la dimensión de desarrollo y la dimensión de bienestar. Si nosotros, uno, quisiéramos lograr la transición energética que estamos soñando, hoy deberíamos duplicar todo el sistema eléctrico nacional. Si nosotros adicionalmente quisiéramos crecer en términos de bienestar, en términos de desarrollo en la sociedad, para eso necesitaríamos estar creciendo constantemente la cantidad de energía dentro del país. Voy a iniciar con una charla que tengo preparada. Esta charla, la, la, digamos que la organicé desde lo que yo interpreto como lo más básico sobre la economía de la energía y sobre las finanzas de la energía. Eh, Allí estaría hablando de cómo veo que se haría el despacho de una central nuclear en el sistema eléctrico colombiano, y luego voy a pasar, si el tiempo nos lo permite, a hablar acerca de los elementos que necesitamos para que un negocio de montar una planta de energía nuclear en Colombia sea viable, o más bien cuáles son los retos a los que se va a enfrentar desde el punto de vista de la decisión económica. Eso es lo que espero que conversemos hoy. El título de la charla la colocamos generosa, abierta y digamos que cubriendo muchos términos al decir que vamos a hacer el análisis de riesgo. Igual durante toda la conferencia vamos a poder ir interactuando. Entiendo que tenemos unos minutos en los que voy yo, digamos que a dar una charla inicial, iba a decir magistral, eh, pero guardando las proporciones, vamos a decir que es una charla en la que yo estaré conversando, y luego vamos a abrir un espacio para la sesión de preguntas. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden ir colocando las preguntas en el chat, y ya los encargados pues, nos irán dando las señales de cómo continuamos en cada vez. ¿Qué les puedo decir hasta acá sobre lo que se viene en esta charla y sobre el mercado de energía eléctrica? Voy a entrar mucho en el colombiano, pero las generalidades pues, son prácticamente las mismas en cualquier parte del mundo, entendiendo la energía como una variable física. Ahora, las condiciones particulares de mercado están muy sujetas a las condiciones físicas, y los reguladores o quienes administran la política energética, pues lo mejor que pueden hacer es coordinar las actividades físicas para que la energía pues, llegue de manera adecuada o de forma sostenible a cada uno de los usuarios, pero también que ese sistema pueda ser viable y rentable durante todo el tiempo. Puede que me desvíe,
En caso de que lo haga, pues eso va con doble intención. La primera es porque naturalmente la conferencia me va yendo hacia allá y debe ser este el momento de aprovechar ese espacio para plantearles algunas ideas que pueden ser nuevas, y la otra, pues para generar también motivación en ustedes, y así en caso de que deseemos profundizar esas temáticas, las podamos hacer o bien sea en otra sesión de este estilo o bien sea a través de otros contactos. Pues ya ahora la tecnología no solo nos está exigiendo duplicar la canasta energética colombiana, sino que también nos permite comunicarnos muy fácilmente con otras personas. Bien, sobre economía de la energía, vamos a hablar de cifras generales del mercado eléctrico colombiano. Colombia cuenta más o menos con 18.000 megavatios de potencia instalada, de ahí tenemos un 67-68% de generación hidráulica. Eso es generación, esa participación es más generación, un 30% de participación térmica más o menos, y en época de fenómeno del niño la generación más o menos es 50-50, es decir, el país cuenta más o menos con un 50% de energía firme reposando en las plantas térmicas y más o menos un 50% de energía firme reposando en las plantas hidráulicas. La energía firme la entendemos nosotros como esa cantidad de energía que las plantas son capaces de entregar cuando haya escasez, digamos, de agua. La cantidad de energía que las plantas pueden estar entregando en una condición hidrológica pues, de altas magnitudes, ¿cierto? Digamos que la peor de los últimos 30 años, más o menos. Y ahí hay una central que en este momento es muy relevante para el país, que es Hidroituango. Será una central que cuando esté completamente instalada genere el 2.400 megavatios, lo que correspondería con un 17% de la generación del país. Ese 17% pues irá cambiando en el momento que entre. Como les decía ahora, si la transición energética se da de una forma más fuerte o más acelerada, pues la capacidad de Ituango pues obedecerá a un menor porcentaje o una menor cuota de mercado. Bueno, por aquí vi algo de chat. ¿Me ayudan si en el chat hay alguna pregunta? ¿Me ayudan y me señalan si la tenemos que identificar? Bueno, de acá tenemos la distribución. Esa distribución, pues se ve que el agua es la mayor cantidad de energía que tenemos, y tenemos en Colombia además otros combustibles. Dentro de esos combustibles tenemos tecnología, tenemos combustóleo, tenemos mezclas de gas, tenemos bagazo, tenemos solar, tenemos biogás, tenemos biomasa, tenemos ACPM, ahí me faltó colocar el carbón. En resumidas cuentas, nosotros tenemos, y ojo con lo que voy a decir, normalmente hemos dicho tenemos una canasta energética muy limpia, pero también tenemos una canasta energética innecesariamente sucia. Vuelvo y digo, para que quede muy claro lo que quiero decir con este mensaje, tenemos una canasta energética muy limpia, pero tenemos una canasta energética innecesariamente sucia. Y aquí quiero ser muy contundente diciendo que para la cantidad de recursos renovables o para la cantidad de fuentes renovables de energía, incluyendo nuclear, que Colombia hubiera podido configurar para su generación de energía eléctrica, es incomprensible del por qué todavía estamos generando con combustibles líquidos, por ejemplo, por qué todavía generamos con fuel oil, por qué todavía tenemos eventos de generación con Jet A1 y también por qué tenemos generación con ACPM. Ojo con lo que voy a decir. Las condiciones que nos llevaron para que el mercado eléctrico operara con estos sistemas, o más bien, estos combustibles, combustóleo, ACPM, Dieta 1, son necesarios hoy para mantener la confiabilidad del sistema. Pero, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la energía nuclear lleva tantas décadas en el planeta Tierra, no comprendo, o más bien hubiese sido una mejor alternativa tener soluciones más limpias incorporadas desde el principio en la canasta energética. Estoy
muy satisfechos, muy contentos y muy orgullosos debemos estar los colombianos de tener la cantidad de agua que tenemos como suministro de energía eléctrica, lo mismo por lo que hemos logrado en viento, y también debemos estar muy orgullosos de tener un sistema tan confiable como el que hemos logrado en los últimos 30 años. No obstante, es innecesariamente sucio, o más bien, las pocas emisiones que este sistema tiene hubiesen podido ser mm, evitadas utilizando tecnologías o planeando un sistema que se hubiera pensado limpio. Ahora bien, cuando el sistema se estaba planeando, el planeta Tierra o la sociedad no estaba tan preocupada por generar una matriz energética limpia, sino una matriz energética confiable. Ya hemos logrado tener un sistema eléctrico confiable, un sistema eléctrico firme, un sistema eléctrico que durante 30 años no ha tenido que racionar, un sistema eléctrico que durante 30 años, el año que menos ha atendido su demanda, ha sido en el 0,5%, es decir, tenemos un sistema eléctrico muy bueno, muy redundante, muy confiable. Ahora la tarea para todos los que intervenimos en el sistema eléctrico colombiano o todos los que intervenimos en la entrega de energía eléctrica en Colombia y en Latinoamérica, tenemos la misión de seguir manteniendo los niveles de confiabilidad, pero ya es urgente, necesario, imprescindible lograr que esto sea también limpio al 100%, sea limpio al 100%. Ese reto hemos tratado de cumplirlo, o más bien estamos en una senda para lograrlo, incorporando tecnologías o siendo más contundentes en la incorporación de energía eólica y energía solar al sistema. Sin embargo, la energía eólica y la energía solar pues tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? Digamos que sobre cada una de las tecnologías nosotros podríamos describir una matriz DOFA en tanto a sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero lo que sí no nos está entregando la energía solar es energía de noche, y ni la solar ni la eólica nos están entregando energía con una firmeza destacada ni definible. Estas dos tecnologías son de suministro intermitente, estas dos tecnologías son limpias, y estas dos tecnologías inevitablemente, como la hidráulica, al igual que la hidráulica, tienen que ser compensadas con otras tecnologías para poder garantizar la firmeza del país. La energía nuclear, para no darle muchas vueltas, pues en principio genera durante todas las horas del día. Una planta nuclear va a generar durante todas las horas del día, y en épocas de niño pues igual va a generar, en épocas de niña igual va a generar, cuando hay mucha radiación solar genera, cuando no hay radiación solar genera, cuando hay mucho viento genera, y cuando hay poco viento genera. Entonces es momento de estar incorporando esta tecnología como pues, de manera urgente, al menos en nuestras cuentas, más aún cuando la incorporación de la tecnología de manera urgente, pues la podemos lograr en 20 años o en 15 años, si somos afortunados, corremos y hacemos la tarea bien hecha. Es decir, estamos muy retrasados en la redefinición de esa estructura de portafolio de suministro de energía eléctrica, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. ¿Hubiera sido mejor antes? Sí, pero aún podemos lograr buenos impactos. Un mercado de energía eléctrica básicamente es un cruce entre oferta y demanda por electricidad. A continuación voy a estar conversando mucho sobre la parte de generación, o al menos cómo se dan esas compras y ventas de energía producida en el mercado. No voy a hablar de la transmisión, que es transportar la energía desde los puntos de generación a las grandes ciudades o los grandes centros de consumo, ni tampoco voy a hablar de distribución, que es distribuir o entregar punto a punto la energía eléctrica, sino que reitero, me voy a enfocar en el tema de generación de energía eléctrica. Pues bien, la gráfica azul que vemos en la presentación representa una gráfica de oferta. ¿Qué es una gráfica de oferta o una curva de oferta? La curva de oferta nos dice cuánta energía habrá disponible en el mercado a cierto precio. Si el precio sube, pues asumimos que más plantas estarían dispuestas a generar, y si el precio baja, posiblemente menos plantas estarían dispuestas a generar. Lo propio con la demanda de energía eléctrica. Si nosotros en el largo plazo en Colombia lográramos, o en Colombia o en cualquier mercado, lográramos energía eléctrica a precio cero, con seguridad que haríamos pues que
podríamos lograr que muchas empresas pues fueran al país a producir desde allí, teniendo en cuenta que la energía es cero, o tiene valor cero, su producción vale cero, o su producción vale muy cercana a cero. En cambio, si la energía eléctrica sube de precio, estoy hablando de la gráfica anaranjada, pues menos personas estarían incentivadas en entrar en ese nuevo mercado. Entonces, en el largo plazo, decimos que si la demanda de energía eléctrica, o más bien, decimos que si el precio de la energía eléctrica en Colombia de largo plazo es muy alto, pues esperamos una demanda bajita, pero que si el precio de la energía eléctrica en ese mercado es bajo, pues esperamos que haya mayor cantidad de, de demanda o de energía por consumir. ¿Listo? En ese punto de la oferta y la demanda coinciden, pues hablamos que hay un precio de mercado. Ese precio de mercado, debido a la dinámica de consumo en Colombia, logra, eh, logra o más bien depende de este movimiento. Las primeras horas de la mañana, la demanda de energía eléctrica es menor y en las horas de punta, digamos que las horas de mayor consumo puede estar en las 17, perdón, en las 19 o 20 horas, y estas horas son las que conocemos por horas de punta. También vemos pues que los días laborales normalmente tienen mayor demanda que los días no laborales y que entre sábado y domingo normalmente la demanda de energía eléctrica es más costosa los sábados que los sábados que los domingos. Sobre esta curva, digamos que hay muchos elementos que comentar, pero voy a precisar algunos. Si bien la demanda de energía eléctrica en las primeras horas del día es más baja, si nosotros tuviésemos un sistema únicamente solar, esa demanda no sería atendida. Y si hay cualquier hora del día nosotros no entendemos energía, recuerden que lo que estamos es sacrificando desarrollo o sacrificando bienestar. Más allá de otros temas económicos o más allá de hablar de costo de oportunidad, cada vez que no logremos suministrar un kilovatio hora necesitado, estamos sacrificando desarrollo o estamos sacrificando bienestar. Ahora, aquí el truco el nombre del juego es siempre, atender siempre la demanda de energía eléctrica. Entonces vemos que hay un consumo mínimo más o menos de unos 6.500 megavatios que casi siempre van a estar siendo consumidos y dependiendo de las horas del día, pues ya la energía adicional que se va a necesitar es un poco mayor. ¿Cómo se hace el despacho de las plantas de energía eléctrica? Básicamente el operador del mercado se encarga de organizar de las plantas menos costosas de operación a las más costosas y definir dónde se da ese cruce entre la demanda completa necesitada y la última planta requerida. A este punto donde esos dos se unen, a ese punto donde esos dos se unen, lo llamamos el precio del mercado. Precio del mercado. Cuando nosotros, cuando nosotros necesitamos embalsar, estoy hablando cuando ya tenemos una planta de generación con mucha agua y se necesita embalsar, pues entonces las plantas hidráulicas colocan un precio más alto que el de las térmicas para que eso les permita no generar parte de su energía, que aquí lo estoy simbolizando con la flecha gris de la derecha, pero cuando esas plantas necesitan desembalsar, entonces deben colocar un precio más bajo que el de las térmicas para efectivamente poder generar toda su energía. Y esa interacción entre las demandas de cada una de las horas del día, las necesidades de embalsar o desembalsar de cada planta en particular y los costos de operación de cada planta es lo que nos ayuda a determinar en el hora a hora el precio de bolsa de energía. No voy a caminar mucho en ello, pero lo que les estoy diciendo aquí es que estos agentes que día a día necesitan administrar sus recursos, pues los que pueden almacenar energía tomarán la decisión de si ese día generan o almacenan y para ello tienen que claramente saber si o ofertar un precio de energía eléctrica más alto o más barato que su sustituto, que su sustituto. En el caso colombiano, por ejemplo, ese sustituto puede ser una planta térmica. Es muy normal
que cuando haya expectativas de fenómeno del Niño, el precio de energía tienda a subir debido a que las hidráulicas necesitan guardar la mayor cantidad de energía que se pueda para la época donde va a haber poca hidrología. Tienen que guardar la mayor cantidad de agua posible para la época en la que va a haber mayor hidrología y eso nos hace a que la térmica, a que esa hidráulica se vaya a precio de térmica. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que si en el país tuviéramos térmicas cuyo costo variable o su costo de operación fuera más económico, las plantas hidráulicas que tienen que almacenar podrían almacenar a un precio más bajo y así el precio de la energía eléctrica en bolsa en el corto plazo podría ser más bajo si la última planta térmica requerida en el sistema fuera menos costosa en su operación. Ese elemento es muy clave, es muy clave. ¿Qué nos pasa en Colombia? Nos está pasando en Colombia, esto es para el año 2022, esto fue un análisis que hicimos desde enero hasta diciembre del año 2022, vemos que el precio de bolsa de energía estuvo en 217 pesos. El precio de oferta de las hidráulicas estuvo en promedio en 149. Vean el precio promedio ofertado por las otras tecnologías. Por carbón, 333. Es la tecnología térmica más barata que sigue después del agua. 333 pesos. Es decir, menos de lo que hoy estamos pagando en los hogares. Menos de lo que hoy estamos pagando en los hogares. Pero si por alguna razón el 100% del tiempo hubiéramos sido atendidos por ACPM, tal vez hubiéramos llegado a 692. Y si es por gas, a 885. Y si es por combustóleo, a 1294. Y si es por YEDA 1, a 1668. Aquí, hasta aquí, lo que puedo decir es que en caso de que, en caso de que se mantuviera la demanda de 2022 y tuviéramos que abastecer y con el mismo parque que teníamos en 2022, con el mismo parque que teníamos en 2022 y por alguna razón hubiéramos tenido menos agua, el precio de la energía naturalmente tenía que fluir hacia arriba, hacia arriba. ¿Y dónde iba a estar techado? Iba a estar techado por estos precios de tecnología. En otras palabras, todavía tenemos la posibilidad de que el precio de la energía de corto plazo en Colombia sea mucho más alto del que hemos visto. Y cuando digo mucho más alto es que en vez de 217 hubiésemos podido llegar a 800, que es casi 4 veces más. Así es la manera como se comportó en el 2022 estos precios de oferta, los de los aguas, los de los térmicos, los de carbón, los del gas y el precio de bolsa que aparece en negrito punteado. Digamos que por ahora el precio equivalente de la energía en Colombia, estoy hablando de la energía que se compra en generación, es un promedio ponderado, parece que entre gas y carbón más o menos, pero en la medida que el sistema requiera más estas plantas o requiera o en ese entre más demanda de energía eléctrica, el precio naturalmente tendrá que subir a menos que se ingresen nuevas tecnologías con costo de operación, o costo marginal o precio de oferta más económico. Ahora, ¿dónde ubicaríamos una planta nuclear? ¿La ubicaríamos por debajo de 200 o estaría por debajo de 400 o por debajo de 600? Incluso una planta nuclear en Colombia, o más bien en el mundo, porque es donde tenemos algo de referencias, ¿dónde la ubicaríamos? ¿En qué lugar? ¿Sería más nos ayudaría a tener un precio más alto o un precio más barato del que hoy tenemos? Esa es básicamente una de las preguntas que tenemos que resolver para identificar si una planta de este estilo pues tiene un plan de negocio que le funcione a los inversionistas para ingresarlo al país, pero también si contribuye a mejorar las condiciones, vuelvo y digo, de bienestar y de desarrollo para esta sociedad. Aquí tenemos más o menos cómo se comporta ya también durante los meses, este fue el año 2022, cómo hubo unos periodos en los que se embalsaba la energía y cómo hay unos periodos en los que se desembalsa. Por nosotros estar tan dependientes del agua, naturalmente tenemos que hacer esta coordinación entre tiempos, inviernos y veranos. Inviernos y veranos están naturalmente conectados. Condición crítica de hoy. Condición crítica de hoy. El año 2022 fue un año en el que tuvimos fenómeno de la niña. Eso es muy clave. El último fenómeno de la niña lo habíamos tenido en el año 2011. Eso también es muy importante. Déjenme decirles lo siguiente. La niña del año 2011
nos trajo el 130% del agua, de la energía que se necesitaba. La niña del año 2011 nos trajo el 130% de la energía que se necesitaba. Es decir, por un día de lluvias se lograba cubrir 1.3 días de demanda de energía eléctrica. Para el año 2022 tuvimos una niña que nos trajo más aportes hidrológicos que las del 2011, pero como la demanda de energía eléctrica vino creciendo, un día de lluvias solo trajo 105% de energía eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, en palabras más, palabras menos, que hoy el sistema eléctrico colombiano está más dependiente de las plantas térmicas que nunca, que en toda la historia, al menos desde el año 2000, como para poder tener una referencia. Hoy el sistema eléctrico colombiano, si bien sigue siendo predominantemente hidráulico, es más dependiente de la generación térmica del país. ¿Qué quiere decir? Que las plantas térmicas van a estar más exigidas en épocas normales y en épocas de niño, por supuesto, pero que también los precios de la energía eléctrica van a estar gobernados más por las plantas térmicas que en otras épocas. En otras palabras, las plantas térmicas que decidió el país, que decidió hace muchos años el país instalar para esta época, están determinando más los precios. Ahora bien, si nuestra misión o si cada uno de ustedes tuviese la tarea de configurar la canasta energética que el país va a utilizar dentro de 20 años, ¿qué tecnologías vamos a usar? Vamos a utilizar tecnologías marginales, ojo que marginales, estoy hablando de esas térmicas que pueden garantizarnos atención de demanda en épocas de niño. Vamos a utilizar cuáles, costosas o baratas. Esa es una de las preguntas que hay que hacerse y hay que empezarlo a planear desde hoy. Hoy, para dentro de 20 años, ¿cuáles queremos? Mucho tiempo en nuestros hogares nos decimos, pero ¿por qué si el país es predominantemente hidráulico y no hay que pagarle a nadie por el agua, ¿cierto? Porque la energía eléctrica sistemáticamente sube de precio. La energía eléctrica sistemáticamente sube de precio porque cada vez más estamos dependientes de tecnologías marginales más costosas. La capacidad de almacenamiento del país tampoco es mucho, no me voy a detener en ello, pero tenemos muy pocos días de almacenamiento. O sea, somos un país predominantemente hidráulico, muy dependiente de las térmicas, pero no somos capaces de almacenar mucha agua cuando llueve demasiado. Nuestros embalses no es tan grande. Y aquí, ¿qué podemos decir? Hoy la energía hidráulica no es suficiente para atender la demanda. En épocas de niño incluso no estamos también como estábamos antes. El costo de operación de las plantas térmicas hoy también es mucho más costoso que que hace años y tenemos aportes bajos con relación a la demanda de energía eléctrica. Este es el país, este es el sistema eléctrico que hoy tenemos en Colombia. ¿Eficiente? Sí. ¿Logra llevarle la energía a todos sus usuarios? Sí. ¿Ha tenido racionamiento en los últimos 30 años? No. ¿Se puede considerar un muy buen sistema? Sí. ¿Por qué es tan cara la energía hoy? Porque la energía hidráulica no es suficiente para atender la demanda, porque el costo de operación de las plantas térmicas es alta, porque tenemos baja capacidad de almacenamiento de energía, pero también tenemos unos aportes bajos respecto a la demanda. Ahora bien, o planeamos a 20 años para redefinir el futuro en 20 años, o nos vamos a mantener en este mismo sistema eléctrico eh, en el día a día, es decir, el caos que de pronto pudiésemos llegar a sentir hoy en una época de fenómeno del niño, pues lo vamos a seguir viviendo cada vez que él decida aparecer. ¿Cómo sería el despacho de una central nuclear de aquí? Pues por las características técnicas, va a ser una planta que va a estar generando 100% del tiempo, salvo pues que habrá una reducción de porcentajes por épocas de mantenimiento, etcétera, pero muchos de esos son previsibles. Esa planta que va a estar generando 100% del tiempo va a afectar la curva de oferta del mercado, desplazándola, desplazando. Es decir, va a entrar una nueva planta más económica y con esa nueva planta más económica al mismo precio se podría atender más energía. ¿Listo? Y eso es lo que logra que la gráfica azul se desvíe. En este caso se estaría desviando desde la línea gris hacia la línea azul. En el largo plazo, ¿eso qué haría? Si hacemos un sistema eléctrico
significativamente más económico frente al que tenemos hoy, pues que naturalmente la demanda de energía eléctrica va a aumentar. Y la demanda de energía eléctrica aumentando, recuerde que se produce por dos cosas, o porque le estamos entregando más, más desarrollo al país, o porque les estamos entregando más bienestar. Y cualquiera de esos dos propósitos vale la pena buscarlo, vale la pena enfocarlo. Esa planta nuclear, ¿por qué haría esto? Esta planta nuclear haría esto porque los costos de operación de esas plantas son más económicos que las plantas que tenemos operando a diésel, siempre y cuando el modelo de negocio se le hagan cierto diseño, que espero en los próximos minutos poder más o menos dar una idea de cómo lograrlo. No voy a caminar mucho en esto. Aquí básicamente lo que estoy mostrando es cómo la incorporación de una nueva planta de costo variable hipotéticamente cero, permítanme esa abstracción, pues lo que haría es que la curva de oferta azul naturalmente se desplazara hacia hacia la derecha, permitiendo mayor abastecimiento de demanda de energía eléctrica. Pero esto siendo muy prácticos, ¿cuánto plata puede ser? Hemos hecho un análisis de lo que una planta de energía de este estilo o una planta de energía de tamaño significativo con costo variable bajito pudiera lograr. Para no dar, les voy a dar unos resultados claves. Una planta de energía de costo variable bajo que pueda generar 12 gigavatios hora podría llevar el precio de bolsa de energía en Colombia durante los últimos 4 años cercano al 76% de lo que ocurrió. Eso es decir, un ahorro del 34%. Pero si esa planta o el conjunto de plantas generara del orden de 50 gigavatios hora día, el precio de generación de energía de los últimos 4 años podría haber estado con un descuento del 70%. De esas magnitudes es lo que podemos llegar a lograr en el precio spot de energía si configuramos un portafolio de energía con costo variable, con costo diario de operación cercano a cero. No me voy a detener mucho en los mercados de contrato. Mentira, sí, aquí sí voy a tener que hacer un par de acotaciones. Normalmente en nuestras casas, y normalmente voy a hablar de nuestras casas, con eso me voy a referir al mercado regulado del país. Normalmente en el mercado regulado del país, los comercializadores de energía eléctrica tienen dos formas de comprar la energía. La compran en bolsa o en contratos. En bolsa a un precio variable, que el fenómeno del niño es muy alto y que cuando hay niña no baja tanto, y en precios de contratos que tienen un precio fijo. Normalmente la cobertura había sido del orden del 85-90%, es decir, los comercializadores compraban el 85-90% de su energía en contratos de largo plazo, lo que lograba una estabilización del precio y por tanto el precio a futuro, digamos que se podía relativamente predecir, el precio que se le cobraba al usuario se le podría relativamente predecir, pero ahora los usuarios regulados del país en promedio, algunos más, algunos menos, están expuestos en casi el 32% a precio de bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que en caso de un fenómeno del niño, y ya vimos en cuánto está costando con combustibles líquidos o cuánto está costando con otras térmicas, esa cantidad de energía que se va a comprar la va a estar comprando 2 o 3 o 4 veces más costosa que lo que normalmente está el contrato. Es decir, esa afectación o ese cálculo, ese margen que vemos como aparentemente teórico, o esas curvas de oferta que les mostré ahora que se ven como teóricos y como abstractos y como por allá, pues finalmente se va a traducir en mayores costos para los usuarios. Y como son mercado regulado y asumiendo que son los hogares, es una reducción de bienestar impresionante. Si las personas o si el país hoy no está conforme con los precios de la energía eléctrica, porque ha venido durante los últimos años subiendo mucho, más casi el doble de la inflación, pues en caso de un fenómeno del niño, el aumento va a ser más alto. Eso para el niño de hoy, para el niño que venga luego, ¿cuál va a ser? Nosotros más o menos tenemos planeada, o cuando digo nosotros es todo el país, tenemos conocimiento
de que hasta 2027 va a haber una expansión, pero no sabemos qué va a pasar de 2028 en adelante. Y recuerden que si tenemos que instalar una planta nuclear que nos permita costo variable significativamente bajo, una operación de más del 100% o una operación del 100% del tiempo durante todas las horas y nos ayude a bajar los precios en el largo plazo, pues esa planta se va a demorar unos 15 años si somos afortunados. Sobre finanzas de la energía, debo decir, un negocio de este estilo, la instalación de un proyecto de generación, va a ser lograble si se puede considerar que la naturaleza humana tiene varios elementos y entre ellos aparece la ambición, la mortalidad, la envidia, la impaciencia y la desconfianza. ¿Eso qué quiere decir? Que a las personas que hagan inversiones en estos proyectos hay que ayudarles o hay que recompensarlos con tasas de interés. Ellos tienen sus ambiciones. La recuperación del capital debe ser pronto, no se puede esperar hasta el infinito, precisamente porque la naturaleza humana mm, exige rapidez en la recuperación de beneficios para que quienes hacen la inversión pues, puedan disfrutar de esos réditos en vida. Nos genera envidia. Envidia muchas veces es que un negocio de este estilo tiene que ser igual de rentable que otro negocio similar, con parecidas condiciones de riesgo en cualquier parte del mundo. Y es ahí donde se hace la valoración de la inversión. Esa impaciencia se une con esa inmortalidad y con esa ambición y nos coloca unas tasas de interés que debemos remunerar. Y la desconfianza pues se da porque hacia adelante se pueden ver riesgos o puede haber desconfianza sobre la recuperación del capital o si los inversionistas no tienen confianza de que van a poder recuperar sus capitales y si son de afuera que los van a poder llevar a sus propios países, pues se genera también costos adicionales por riesgo país. Todos estos elementos, tasa de interés, el momento en el que se va a recuperar, la inversión, la, el, el, la ponderación riesgo-beneficio que sea adecuada y la confianza institucional en el país o la reducción de riesgo país van a ser elementos esenciales para que este u otro proyecto de esas características pueda ser, pueda ser llevado a cabo. Esta ecuación, esta ecuación la desarrollé hace algunos años para determinar cuál sería el precio base que le da viabilidad a un proyecto de generación. Me gusta explicarla porque para quienes no tengan muchas ideas sobre finanzas, pues, pero sí sepan de energía, nos da una entrada muy rápida en el siguiente sentido. Finalmente, el precio es el LCOE. Ese precio tiene que ser suficiente para pagar los costos de operación, más un porcentaje de la inversión, dado que toda la inversión se hace en un momento determinado, un porcentaje de esa inversión se tiene que remunerar cada año más los costos de inversión. A eso lo llamamos el costo nivelado. El costo nivelado es el precio de la tecnología, o más bien el precio equivalente de la energía que hace que esa tecnología sea financieramente viable. Para el caso de Colombia, voy a saltarme, ya están viendo varias diapositivas. Para el caso de Colombia tenemos lo siguiente, ojo con lo que les voy a mostrar. En gris tenemos el precio de bolsa que en promedio está esperando el país. Sí, luego les explico, luego les explico muy bien de dónde sale esa simulación, pero este sería el precio de bolsa de referencia a futuro que los inversionistas estarían esperando. Y en azul estoy presentando el precio de los contratos de energía que el país ya transó. Vean que para 2024 es más alto que para el 2023, para el 2025 es más alto que para 2023, para 2026 es más alto que para 2026 es más alto que para 2023. En un par de entrevistas, digamos que yo he sido enfático en decir que el precio de la energía eléctrica bajo las condiciones actuales va a seguir subiendo, pero no es una especulación y no es un pronóstico, es una realidad, porque esos contratos ya se firmaron. Es decir, el país ya firmó contratos de suministro de entrega de energía a 288, a 307, a 316, a 313 y a 316 para los próximos años. Eso en un escenario de inflación moderado.
si se da un escenario de inflación alto, sería la línea punteada ahí arriba. No estaríamos hablando de un precio de la energía de 316 para 2027, sino de 374 pesos. ¿Listo? Todo dependiendo como del escenario de inflación que seleccionemos. 269, 269 podría ser el precio considerado de largo plazo de una planta nuclear que se instale en Colombia, de una o varias. ¿Eso de qué depende? Depende de los costos de inversión, la recuperación del capital, los costos de operación, los tiempos en los que hay que hacerle mantenimiento, la tasa de interés que hay que considerar y digamos que el periodo de recuperación de la inversión. Hoy un inversionista racional a nivel global podría podría instalar en promedio, podría instalar una planta nuclear en Colombia o varias plantas nucleares en Colombia por un precio de 269 pesos o menos. Es decir, hoy están dadas las condiciones para que se firmen contratos de largo plazo que hagan que estas inversiones sean remuneradas. En otras palabras, el país necesita crecer como todo el planeta y necesita crecer reduciendo emisiones. La energía nuclear le permite crecer reduciendo emisiones, manteniendo un perfil de carga para abastecer el 100% del día la energía eléctrica y a precios por debajo del que ya vamos a pagar. Ese, quiero dejar así de contundente el mensaje de esta presentación. Y acá, teniendo en cuenta que ya el tiempo va finalizando, voy a dejar cuatro de estos puntos. En las condiciones actuales de precio de mercado de energía ya es viable montar una planta nuclear en Colombia para los costos de referencia que se identifican a nivel mundial. Esa planta pues podría venir y decir que el 100% de la energía que piensa generar pues la va a vender en contratos de largo plazo, que se lleva a un periodo de 12, 15 o 20 años. El inversionista, pues el inversionista y el banco que le presta el dinero verían que el negocio es viable y naturalmente harían la instalación. Como esa planta ya tiene toda su remuneración garantizada, entonces es una planta que puede generar el 100% del tiempo y estaría dispuesto a colocar un precio mínimo en bolsa de energía para siempre salir despachada, lo que también ayudaría a reducir el precio de bolsa de energía y por qué no, en la medida que logremos un impacto contundente, pues aumentar la demanda de energía eléctrica del país y acuérdense, favorecer la transición energética en el sentido de que tenemos que duplicar, duplicar nuestra capacidad de energía. No se les olvide que ya también la CRE cuando sacó su subasta en febrero de 2023, pues dijo que para 2027 ya se contempla para el final de 2027, perdón, ya se contempla un déficit de energía y adicionalmente varios personajes del país, varios exministros, exviceministros y excomisionados de la CRE firmaron una carta haciendo este recordatorio. Eh, Creo que con esto, pues tenemos muchas más cosas, pero creo que con esto ya podríamos abrir el espacio de preguntas y dado el caso, si algunas de las diapositivas me ayudan a contestarlas, caminaría sobre ellas. Perfecto, Alfredo. Muchísimas gracias por la presentación. Fue muy clara. Te agradecemos bastante el espacio que nos has brindado y vamos a iniciar con las preguntas. Andrés Toro nos pregunta, ¿se asume que las centrales con generador, pues con sistemas de generación nuclear serían despachadas de forma centralizada en el sistema interconectado nacional? Sí, y otras no. Sí, y otras no. ¿Cuáles no? Bajo las condiciones actuales, considerando que la planta nuclear fuera muy grande, digamos mayor de 20 megavatios, sí sería despachada siempre y para eso tendría que colocar un precio cero técnico para el despacho de su energía. Y podrán haber otras plantas ahora con toda la integración de las microredes, y todo lo que se esté diseñando alrededor de las comunidades energéticas, donde posiblemente las propias plantas decidan cuándo generar sin necesidad de ser despachadas centralmente. Y allí, como el costo nivelado lo permite, pues esas plantas podrían generar siempre sin siquiera ir a un despacho, pero eso ya requeriría pues algunas nuevas definiciones. Ahora, recuerden que esto es a 20 años, todo lo que tengamos que hacer para poderlo lograr, habría que moverlo.
para poder llegar hasta allá. Perfecto. David Galeano nos pregunta, ¿cómo mejoramos el marketing y la percepción social de la energía nuclear en el público en general? Mm. El público en general, en este caso podría ser abstracto aquí. Posiblemente no es necesario el público, o más bien la pregunta es cuál es el objetivo. El objetivo es que todas las personas estén de acuerdo con lo que nosotros queremos o con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, o el objetivo es que el país acoja la tecnología como una solución de largo plazo para sus necesidades. Yo creo que lo práctico es lo segundo. En ese orden de ideas no necesariamente necesitamos que todos estén de acuerdo con lo que nosotros estamos pensando. Lo que sí necesitamos es que los tomadores de decisión tengan la confianza suficiente de que las propuestas que les estamos dando son las adecuadas. Para eso, conversar, estudiar, conversar y estudiar. Perfecto. Mira, Alejandro Arango nos pregunta, o bueno, nos menciona, en Colombia un estudio eh, que salió a la luz la semana pasada dice que el 87% de la población no sabe qué es transición energética. ¿Qué se podría hacer frente a esto? Vuelvo a lo mismo. O sea, es necesario que toda la gente sepa qué es transición energética. Es más, yo me atrevería a decir que el 13% de los que tal vez, que algún porcentaje de ese 13% donde creo que hubiera contestado yo, pues tampoco estamos en consenso de qué es transición energética. Yo no sé si es importante que la gente sepa qué es transición energética, entendiendo que hay otras personas que están interesadas en, tal vez en el trasplante de órganos y muchos de nosotros no sabemos qué es, pero confiamos que el día que la necesitemos allí está. Vuelvo y digo, no sé si es necesario que todos lo sepan, por lo menos los tomadores de decisión sí deben rodearse de personas que les guste y sepan de estas temáticas y esas personas pues son las que deben enfocarse en identificar cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir como sociedad. Ujú. Perfecto, mira, aquí David Galeano también nos pregunta, ¿nos podrías hablar un poco sobre este tipo de plantas para las zonas no interconectadas? Sí, pues primero, yo creo que voy a hacer una interpretación un poco más amplia. Las zonas no interconectadas existen hoy, las zonas no interconectadas existen hoy porque hace décadas las tecnologías que teníamos para generación no nos permitían tener generación localizada. Y por eso nosotros teníamos que tener unos grandes centros de generación que a través de unos grandes sistemas de transmisión llevaran la energía a grandes cargas o a grandes demandas. ¿Por qué? Porque para que un sistema sea estable o tenga su estabilidad, tiene que tener, si la generación es grande, la demanda tiene que ser grande y no el sistema inevitablemente falla. Construir Ituango para solo alimentar una vereda en el municipio, pues naturalmente ese sistema falla porque no puede mantener su estabilidad. Pero eso era la tecnología de hace décadas. Si hoy tuviéramos que electrificar de cero toda Colombia, no tendría sentido hablar de un sistema que sí se interconectó y otro sistema que no se interconectó. Estaríamos hablando de energía eléctrica para todos entregada en sitio. Eh, Solar, hay muchos lugares donde se puede hacer en pequeña escala para alimentar una pequeña población o incluso un hogar. Eólica, hay lugares donde se puede, microturbinas o picoturbinas para agua se puede, y pues vuelvo, insisto, nuclear también se puede, ya la tecnología está lista con la gran ventaja de que los sistemas actuales pues casi que serían de cero mantenimiento. Entonces, pues imagínense uno tener una pila infinita alimentando cualquier lugar de una ciudad o cualquier lugar de una vereda. Y digo de una pila infinita, pues porque muy poquita cantidad del energético pues puede entregar energía por décadas y puede que ni siquiera ni siquiera el propio que compre el sistema algún día le toque entrar a reemplazarlo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Mira, Alejandro Marín nos pregunta, ¿producir energía nuclear en el país, cuánto le costaría a la nación? Menos, si hoy tuviéramos un sistema eléctrico
si hoy dentro de nuestro sistema eléctrico tuviéramos una representación nuclear, estaríamos pagando menos por el precio de la energía eléctrica. Es decir, lo voy a decir de otra manera, por no tener energía nuclear, todos estamos pagando energía más cara. Les voy a dar una cifra como para tener ciertas dimensiones. Hicimos nosotros un análisis de cuánto se aumentó el precio de la energía en Colombia debido al retraso de Hidroituango. Hay diferentes modelos, diferentes metodologías, diferentes formas de aproximarse a esta respuesta, pero lo que encontramos es que en promedio, durante estos años, desde 2018 hasta 2022, los colombianos más o menos pagamos cerca de 4 billones de pesos más por ese retraso. Eso nos da una idea del impacto que podría tener una central nuclear, o que hubiera podido tener, o que podría tener en el futuro. Entonces, para ser más claro en la respuesta, digo, eso no generaría más costos para la nación, sino al revés, ayudaría a que hogares, industria y todos los que consumen energía eléctrica tuvieran que desembolsar menos dinero para consumir el mismo kilovatio hora. Perfecto. Mira, Hernán Puerta te saluda. Dice lo siguiente, ¿qué pasa si el precio de bolsa se formara con base en los costos de cada tecnología y no por precio marginal? Que el precio de bolsa de energía se pagara por el costo de cada tecnología. Entonces, supongamos que por el costo de qué. Si Hernán me ayuda con esa respuesta ahí, me haría un favor inmenso. Pero les voy a decir por qué, mientras de pronto Hernán me ayuda precisando. Resulta que el costo no es solo el precio de hacer algo. O sea, voy a decirlo de esta manera. El costo de yo estar dictando esta charla no es solo el momento que me estoy tomando para dictar la charla, sino que para yo poderlo lograr, tengo que tener varios artilugios que en condiciones normales no tendría. Por ejemplo, necesito mi computadora aquí, necesito mis audífonos, por aquí tengo el iPad por si tengo que tener algunas respuestas, pero sí tengo un costo variable tal vez, que es el agua que compré para ir tomando mientras doy la conferencia. Entonces el agua que compré para dictar la conferencia cuesta un euro, un euro. Entonces yo digo que esta conferencia cuesta un euro. Ojo con todo lo que les conté que necesito para tenerlo acá. En energía eléctrica, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en energía tenemos que remuneratar cada vez que nosotros cobramos energía eléctrica, cada vez que cobramos por un kilovatio hora, tenemos que cobrar por todo lo que se necesitó lograr para ese kilovatio hora. ¿Qué se necesitó para una central? Voy a hablar solo de una central. Para una central se necesita, uno, pagar los equipos. Voy a quedarme hasta ahí y a eso lo voy a llamar remunerar la inversión. Remunerar la inversión que se hizo en el pasado. Dos, pagar los mantenimientos. Mantenimientos cuando la planta estuvo apagada. Es decir, tengo que pagar cuando la planta está en operación, tengo que pagar por lo que se hizo cuando estaba apagada. Tres, tengo que pagar por el combustible. Tengo que pagar por el combustible, que en una solar sería mucho más barato que en una carbón. De hecho, en una solar es cero, porque el combustible de una solar es el sol y el sol no me lo facturan todavía. Entonces, el sol vale cero, pero en una carbón, el carbón que voy a inyectar sí me cuesta. Entonces, digamos que tengo estos tres costos. Típicamente, de la manera como hoy está estructurado el sistema, lo que hacen es que los agentes colocan el precio en función del precio del combustible, más o menos. Entonces, ¿qué hace? Alguien que tiene una planta diésel dice, bueno, si mañana genero, pues si me pagan el diésel y un poquito más, yo quedo satisfecho. Posiblemente no voy a recuperar toda mi inversión, pero si me pagan el diésel, yo voy. En otras palabras, si yo tuviera que hacer rentable esta conferencia, diría, bueno, por lo menos páguenme la botellita de agua que me voy a tomar. Es decir, páguenme el combustible que me voy a tomar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el de la solar queda muy contento porque el de la solar dice, si a todos me van a pagar, si a todos nos van a pagar el precio marginal del diésel, quiere decir que al del diésel le van a pagar 800%, al del diésel le van a pagar 800 pesos y a mí que soy solar me van a pagar 800 pesos y como a mí el combustible no me costó nada, voy a ganar muchísimo. A esa diferencia del solar que aparentemente no le costó nada y con la del diésel, lo llamamos la renta intramarginal. ¿Qué quiere decir? Que ese solar está ganando muchísimo. Pero ojo, que es que ese solar no está ganando
tiene que recuperar el dinero que le costó la inversión y eso no lo pone en el precio de oferta. En otras palabras, cuando yo digo que por favor, que por lo menos me paguen el agua de la charla, no estoy diciendo, no les estoy contando que también el computador, pero entonces páguenme un porcentaje del computador, pero también páguenme un porcentaje. Entonces, eso es lo que pasa en el sistema cuando se decide a todos pagarnos por el último precio. Voy a ir a una de las diapositivas, a una de las diapositivas que les mostré ahora como para dar esa referencia y tal vez esto es lo que nos están mostrando. Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí. Entonces, a todos en este caso se les está pagando el precio de térmica, el precio de térmica. Entonces, este señor de hidro de embalse está recibiendo más de lo que ofertó, ¿cierto? Más que el precio que ofertó, porque este señor de esta térmica estaría recibiendo 400 cuando el precio está a 450. Y el solar, que él ofertó 180, pues está recibiendo 450. El eólico está recibiendo 150 cuando a este le ofrecían 450 y a este le están ofreciendo 110, pues cuando al otro le ofrecían 450. Entonces, hasta aquí todo esto para decirles que es el último precio el que se está pagando y lo que hay entre ese precio y, y la operación o lo que cada gente está dispuesto a pagar, pues es una renta adicional. Ahora sí voy a la pregunta de Hernán hasta donde la entendí. ¿Qué pasaría si al solar que ofreció 180 no le pagan 450, sino que le pagan 180? O a la eólica que ofreció 150 no le pagan los 450, sino que le pagan los 150. Hasta ahí voy bien en la pregunta, Hernán. Sí, Alfredo, Listo. a eso me refiero, Ahí, que se le pague a cada uno el precio de oferta, por ejemplo. listo. Ahora, hay una cosa que tienen muchos seres humanos, es la envidia. Es una cosa muy tremenda. Ahora imagínense que usted y yo estemos en una junta directiva del eólico, listo. Estamos en una junta directiva del eólico y el gerente de la planta eólica nos dice, yo por la energía he cobrado 150 pesos, pero usted y yo sabemos o nos dicen que alguien cobraba 450. ¿Qué le decimos al gerente del eólico? Ayúdeme. Pide que cobre los 450. Hay que subirlo a Hay 450 que porque subirlo. naturalmente hay que subirlo. Entonces lo que se da en este tipo de mercados, cuando se paga a todos en subastas pay as bid, eso se llama pay as bid, es decirle, páguele lo que me pidió y es un juego repetitivo que se hace todos los días. Pues naturalmente todos irán ajustando sus ofertas hasta que le paguen a todos más o menos el precio marginal. Entonces digamos que este método lo que hace es que todos revelen sus costos para que al menos el precio al final trate de ser el más bajito posible. Porque si por alguna razón el de, voy a colocar, a ver si de pronto otra que no tenga gente embalsando. Si por alguna razón en este ensayo, si por alguna razón en este ensayo todos revelan sus costos y la demanda cayó, pues entonces hay más posibilidades de que a la gente le cobremos menos. Pero si todos se van buscando el precio del más caro, pues inevitablemente la demanda podría estar pagando o lo mismo o de pronto más costoso. ¿Listo? Eso es como, digamos que esa ha sido la explicación que naturalmente se ha dado o hemos dado muchos alrededor de por qué se hace este tipo de subastas así, alrededor del por qué se hacen estas subastas de esta manera. Ujú. Perfecto, creo que Hernán no tiene más comentarios. Muy completa la respuesta. Ya para ir finalizando, tenemos muchas más preguntas en el chat, pero voy a condensar algunas para resolverlas. Mira, voy a unir una pregunta que nos hizo Alejandro Arango y Cindy Alvarado, y es, ¿cuál sería en OPEX por megavatio instalado de una planta nuclear y cuál sería el tamaño ideal de una planta nuclear para el mercado colombiano? Y la uno con la otra pregunta que es, ¿en qué sitio del país se podría estar ubicando de mejor manera una planta de energía nuclear? Perfecto. El sitio, recuerden que a la final vamos a necesitar 20 años, vamos a tener 20 años. El sitio va a depender mucho de la disponibilidad de las redes.
en esencia, pues yo me arriesgaría a decir, salvo en algunas regiones, pues que parece que ya está obvio dónde es más difícil llegar con redes eléctricas, en cualquier lugar del país se puede hacer se podría hacer una instalación de este estilo. Obviamente hay que coordinar muchísimos aspectos y a muchas personas para poderlo lograr. Si se hace en la parte de arriba, digamos que en el Caribe, pues se podría eliminar el tema de restricciones, ya tendríamos que dejar, podríamos estar hablando menos del tema de restricciones, pero vuelvo y digo, es un sistema eléctrico que es dentro de 20 años y tendría que evolucionar mucho. Yo creo que incluso habría la posibilidad de decidir dónde se quieran instalar esas plantas en temas por temas de logística, previsión de algunos riesgos, aceptación por la comunidad, de temáticas ambientales, etcétera, y luego toda la red habría que configurarla. El tamaño de la central nuclear es muy interesante porque es que ahora se puede hacer de todos los tamaños. Entonces hay quienes, o está la hipótesis de que deberíamos tener muchas de tamaños pequeños que estén como energía distribuida, es decir, en la red de distribución. Esa es una hipótesis. Hay otra hipótesis que es al menos la que más me gusta a mí, y es tener pocas, lo más grande posibles, hacia el sistema interconectado nacional, independiente de lo que sea, para que podamos tener un impacto bien favorable, siquiera estar pensando en unos 3.000, 4.000 megavatios, bien sea en pocas plantas de gran tamaño o en muchas plantas de tamaño pequeño, pero sí tenemos que estar hablando de pues de megas, de megas o de muchos megas, del orden de 3.000, 4.000, 5.000 megavatios, si es que no podríamos pensar hasta llegar a los 10.000 megavatios, teniendo en cuenta que de aquí a 20 años la energía del país pues va a ser muchísimo más grande que la que tenemos ahora. La energía más o menos crece a una velocidad del 3-4%, pero acuérdense que es geométrico. Entonces vamos a necesitar muchísimo. Entonces estar hablando de 4.000, 5.000 o 10.000 megavatios de energía nuclear podría ser interesante, o al menos es la apuesta que yo hago para dar el CASE en una reducción significativa de los precios de la energía en Colombia, que es en la práctica lo que hoy más nos preocupa. Ya tenemos un sistema seguro, ya tenemos un sistema confiable, tenemos una regulación que con sus bondades y con sus asuntos por mejorar, pues nos ha dado muy buenos resultados. Y ahora nos tenemos que preocupar por la otra realidad y es la competitividad del país, el bienestar de las personas, pero también los precios de este servicio. El OPEX se los quedó debiendo. Hice una consulta sobre el costo nivelado, teniendo en cuenta que el costo nivelado es todo. El costo nivelado es el precio de venta de energía que se necesitaría y ahora sí vuelvo y cuento toda la historia, este sería el precio de la energía vendida que se necesitaría para que se recupere la inversión, el OPEX y la tasa de interés en los años que tengo ahí. Entonces, en una planta de 1.000 megavatios en Suecia para 20 años, se estaría pagando 135 pesos por kilovatio hora para poder compensar todo, más o menos, 135 pesos por kilovatio hora. ¿Esto de qué depende? De todas las variables macroeconómicas. Esto depende del riesgo país, esto depende de la evaluación, esto depende de cómo está el mercado accionario de Estados Unidos. O sea, es decir, es un número muy dinámico, pero sí nos da una idea de los niveles que hoy se pueden lograr y cómo efectivamente esos precios son más baratos que la energía que ya vamos a pagar el próximo año los colombianos. Perfecto. Con la intervención que tú hiciste, también ahí ya le dimos respuesta a Natalie Barbosa, que nos preguntaba sobre el posicionamiento estratégico y la ubicación de la planta. Con esta pregunta ya finalizamos. Hay más preguntas en el chat, pero ya el tiempo no nos da. Uh-huh. Mira, voy a unir dos preguntas. Nos las hace Diego Martínez y Fabián Isaza. ¿Hay alguna propuesta concreta del sector privado para iniciar este tipo de procesos? ¿Y cuál es tu opinión finalmente sobre lo que ha sucedido en Alemania con el cierre de las plantas nucleares argumentando los impactos ambientales? De Alemania, sí, sí tengo una posición, pero no quisiera dejarlo como posición oficial, mucho menos porque también aquí estamos en representación de Exim.
Pues siempre es muy fácil juzgar a otros, ¿cierto? Entonces, digamos que no me voy a atrever a entrar en Alemania, pero sí quiero entrar en esa dirección hacia Colombia. Nosotros somos los que tenemos que definir qué va a pasar con nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones para lograrlo o para no lograrlo. Y nosotros vamos a ser las víctimas de lo que nos ocurra. Nosotros vamos a ser victimarios y víctimas de lo que nos ocurra. Y nosotros vamos a ser promotores y receptores del éxito al que lleguemos. Aquí tenemos opciones muy claras y la tecnología ya las está entregando. Es decir, la naturaleza y el intelecto, la naturaleza, el intelecto, la voluntad, la capacidad de investigación, la capacidad de gestión, el trabajo constante, ya hizo pues que no nos tengamos que preocupar por cosas tan simples como mover un motor. Y eso está en unos gramos de unos elementos naturales. En otras palabras, pues gracias a Einstein ya nos tenemos que evitar un montón de compliques. Es como si hoy estuviéramos discutiendo si vale o no vale la pena utilizar una palanca para levantar una carga pesada. O como si hoy estuviéramos discutiendo si vale o no vale la pena colocar una grúa para levantar cemento y hacer un edificio, o si valdría o no valdría la pena utilizar adobes para construir un edificio. Es decir, que hoy nosotros mismos estemos con la inquietud de si vale o no vale la pena estudiar una tecnología que ya funciona para solucionar problemas que sabemos que tenemos, eso es lo que me parece complejo a mí. Ahora, entiendo que las circunstancias del pasado son las que nos trajeron a este presente, pero si vamos a mirar hacia adelante, tenemos dos alternativas. O miramos hacia adelante con los ojos del paradigma del pasado, o miramos hacia adelante a partir de todas las herramientas con las que contamos, no como colombianos, sino como humanidad. Ese yo creo que podría ser como la reflexión hacia adelante para nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer para efectivamente lograr lo que necesitamos como nación para hacer lo que queremos para nosotros? En la práctica, Alemania no va a estar preocupada dentro de 5 años si Colombia tomó o no tomó una decisión. Y en la práctica, sobre esta tecnología, iniciativas privadas en Colombia, sí hay, pero la respuesta que hay que decir es que el país todavía no puede y que nos demoramos mucho tiempo y que faltan todavía articular algunos elementos para que esto se pueda realizar. Entonces, el inversionista que hace tiene más de 100 países para escoger. Se va a quedar esperando a que nosotros digamos que sí. Somos nosotros los que tenemos que articularlo. ¿Cuántos, David? El profesor David en la sesión anterior pues dio la cantidad de reactores que se están instalando a nivel global. Digamos que simplificando el asunto, que igual es un poco más complejo, quiere decir que estamos a una llamada de traer la tecnología acá, porque los que están haciendo decenas de reactores a nivel global, hacer uno más, hacer uno menos, pues no va a ser problema. ¿Listo? Digamos que es lo que yo podría decir al respecto. Sobre las iniciativas privadas en Colombia, ¿tienes algún dato, alguna confirmación de que se está iniciando alguna iniciativa en Colombia para eso? Sí, 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 sí. Y algunas de ellas las estamos acompañando. Ujú. Listo, perfecto. Agradecemos a todos los participantes en la charla. Alfredo, muchísimas gracias. Muy completa la charla, la verdad. Es un tema muy interesante que ha despertado también en nuestro chat una discusión eh, muy interesante sobre el tema. Entonces, te Qué queremos, bueno. te queremos agradecer mucho por tu participación. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad porque muy seguramente se va a seguir discutiendo sobre esto y pues el interés de IEEE y su capítulo de potencia de energía es presentar y divulgar los avances y pues bueno, toda la academia también y todos los números que traen esto desde múltiples puntos de vista. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes muchísimas gracias. Pues un honor haber sido invitado y con la esperanza de serlo también en el futuro. Muchísimas y muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho por su participación a todos y esperamos contar con ustedes en la próxima charla. La información de la próxima charla, al igual que esta, les llegará al correo con el que se inscribieron. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.
Gracias.